Bien, vamos a hablar de economía. Hay que hablar de economía. De la economía real, ayer te hablamos de la plata dulce, de la burbuja financiera que tanto celebra el gobierno, y esta noche vino Andrés Asiain. Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Gracias a vos. Bueno, viste, hoy a la mañana incluso lo hablamos en la radio, pero el gobierno está subido a una moto de celebración en celebración. El presidente que dice, terminamos con la recesión, vamos a exportar este modelo a Estados Unidos, lo mejor que nos ha pasado en los últimos tiempos, el milagro argentino, dice el Toto. Sí, yo diría que es muy apresurado para tanto festejo. Uno si anota realmente un logro importante de este gobierno ha sido el descenso fuerte de las tasas de inflación. El último dato del INDEC anualizado es una inflación que ya está levemente abajo del 40%, cuando asumió era una inflación del 280%. Hay que reconocer un mérito. Tuvo un costo grande, digamos, tiene dos patas esta política. Una fue un ajuste muy grande interno de la economía, tanto estatal como privada. En los datos privados, este ajuste aparece un poco reducido por el efecto de que el agro creció contra la cosecha que había sequía el año pasado. Si uno ve los sectores volcados al mercado interno, la caída fue mucho más fuerte que el promedio de la economía. Y la otra pata fue, después de la devaluación inicial, una política de un dólar muy por debajo de la inflación, ¿no? La verdad que le ha dado un resultado bastante efectivo en términos de baja de la tasa de inflación, con un costo social grande, que incluso en el marco de este programa podría haber sido distribuido de otra manera. Incluso en el marco de un programa de ajuste con estabilidad cambiaria podría haber sido distribuido de otra manera. Fue descargado en forma muy desigual incluso entre los sectores. Uno ve desde los sectores más vulnerables, qué sé yo, aumentó la asignación universal y los que tenían potenciar se les licuó totalmente el ingreso. En el sector de trabajadores, el sector privado algo casi está recuperando lo que perdió a inicios del mandato de Milei, mientras el público está 15, 20 puntos abajo, digamos. Entonces, muy desigual la distribución del costo del ajuste, pero yo pondría más dudas sobre los cimientos del programa, porque la realidad es que en muy poco tiempo, y pese a esa recesión, pese a que los salarios reales están en mínimos históricos en términos de poder de compra, están en valores prácticamente de 2004, que había sido después de la salida de la convertida un piso histórico, aún, digamos, con ese deterioro de los ingresos de la población, Argentina ya tiene desde hace 3 meses que se le acabó el superávit comercial de bienes y servicios y ya tiene déficit de cuenta corriente. Para que la gente sepa, eso es en términos de competitividad de nuestra economía, que es el ingreso y salida de dólares por el lado de la economía real. Hace 3 meses que Argentina dejó de entrar dólares por el lado de la economía real. Lo que es el gasto de turismo que creció mucho y de otros servicios, las importaciones que se fueron recuperando. Pensá que la actividad económica está apenitas saliendo de la recesión y ya las importaciones pegaron un salto tan grande que se comieron el superávit comercial. Entonces, lo que uno pondría es la alerta sobre cómo se puede sostener este esquema donde Argentina está muy cara en dólares. Es una combinación de las más negativas para el sector real, porque hay un salario en dólares muy alto en términos de costo de las empresas y un salario real en términos del poder adquisitivo para la población cuando va al supermercado y quiere comprar, muy bajo. Muy bajo. ¿No? Producto de cómo se bajó la inflación anclando el dólar como herramienta central. Ahora hoy dijo, disculpame un minuto, ¿no? Pero hoy dijo justamente el presidente que si la inflación sigue bajando, él va a bajar el nivel de la devaluación y lo va a llevar a 1% mensual. Sí, digamos, es la estrategia de continuar con el ancla en el dólar, timoneando la baja de los precios. Como te digo, es una herramienta potente, pero peligrosa, podemos definirla así. En cómo se sostendría esto hacia adelante, cuál es la expectativa del gobierno. La expectativa del gobierno, que se entusiasmó con los dólares del blanqueo, es la que entusiasma a todos los gobiernos liberales, digamos, porque hasta ahora se había basado en una recesión grande. O sea, los dólares venían de la propia caída de la actividad económica, de la gente que no llegaba a fin de mes y tenía que vender puchitos de ahorro para poder mantener el nivel de consumo ante ingresos que se habían deteriorado. Ahora bien, ya esto se empezó a revertir, como te decía, hace 3 meses ya no hay superávit comercial de bienes y servicios y empieza una leve reactivación económica.
Bueno, la expectativa del gobierno es ahora sostener una recuperación de la actividad económica por lo menos hasta las elecciones, con un dólar estable. Vamos a ponerle metas puntuales, ¿no? Porque después uno puede plantear cosas de más largo plazo, pero digamos la meta del gobierno es llegar a las elecciones con reactivación económica, con el dólar planchado y la inflación a la baja. Y además reactivación en algunos sectores puntuales, ¿no? Sí, que se puede contagiar. Yo no creía, porque incluso los sectores golpeados como la construcción podrían empezar a tener cierta reactivación de dólares que empiezan a invertirse en ladrillos. Por el tema del blanqueo también. Sí, guita, como si empieza una historia de invertir acá, porque el dólar va a estar en un tiempo, la inversión inmobiliaria también puede llegar a levantar y mover algo de la construcción. Podría haber una reactivación por servicios, construcción, obviamente los sectores productivos más que compiten con importación van a ser los más golpeados, especialmente la pequeña y mediana empresa. Las economías regionales van a estar muy lastimadas, salvo las grandes producciones, porque el dólar caro la jode en términos de turismo, en términos de pequeñas producciones que no van a poder competir. Digamos, van a quedar los agronegocios grandes, sectores a los que apuesta, hidrocarburos, minería, servicios, sobre todo públicos, bancarios, digamos, y construcción. Los ganadores del modelo. Sí, eso sería como un poco los sectores que moverían. Ahora el tema es, ¿le da la nafta para financiar esto de acá a las elecciones? Porque la apuesta del gobierno es financiar todo esto con timba financiera. Claro. O sea, que la plata venga de inversores privados. Hasta ahora son todos locales, no hay grandes inversores internacionales, se lastimaron en la época de Macri, todavía no volvieron. En términos de créditos tampoco hay crédito internacional. El gobierno especula con que siga bajando el riesgo país para poder refinanciar pagos. Ya tiene en enero que pagar 4.500 millones, dice que lo tiene asegurado por un... En total el año que viene son casi 15.000 millones, creo que es 14.200 millones de dólares, tiene vencimientos importantes, el año que viene también, después suben a casi 20.000, o sea, hay mucho desafío y uno dice, ¿cuánta guita va a entrar financiera? Para que la gente entienda cómo es un esquema financiero, es el esquema cositorto, ¿no? Claro. O sea, Argentina no está generando dólares por el lado real porque las exportaciones superan las importaciones y con eso tiene divisas para pagar a los inversores que vienen e invierten en la Argentina, sino que el esquema es puramente timba. Entran los primeros, el dólar está estable porque se sostiene con esos dólares que entran por el lado financiero, cobran la tasa de interés. ¿Cómo paga el país a los que se van yendo? Porque tienen que entrar más. Y a medida que van entrando más, de ahí sale la guita para pagarle a los primeros que entraron. Obviamente, cuando se corta esa cadena, los que quedaron en el medio, que entraron más tarde, ensartados, se va el dólar, corrida, presión, eso la conocemos de muchas veces, digamos, ¿no? Ese esquema es un esquema, digamos, que yo le veo que Argentina no tiene las condiciones estructurales de otro tiempo. ¿Y vos creés, Andrés, que va al gobierno o va a buscar una nueva convertibilidad? No, ¿Una no neoconvertibilidad? creería. ¿Viste No. que tiene un revival de los 90 tan grande en tantas cosas? Sí, por ahora no creería que se mueva en esa dirección, ¿no? Todo es posible. Está haciendo una política más similar a lo que era la época de la tablita de Martínez de Oz. Una devaluación preanunciada. Obviamente, si la devaluación preanunciada va a cero, sería un tipo de cambio fijo estilo convertibilidad, pero no sé si se quedaría ahí, ¿no? Hay que ver. Todo puede pasar. Pero como te decía, yo no le veo que tenga la nafta que tenía en otros periodos, como en comienzo de la época de Macri o lo que fue Martínez de Oz, en el sentido que habían agarrado una Argentina muy desendeudada, habían conseguido grandes colocaciones. Ahora no se ve eso. Andrés, vos decías claramente que esta desinflación está también muy explicada por cómo el gobierno ha logrado contener el dólar y este esquema de devaluaciones del 2% mensual. Ahora, también han logrado contener los dólares financieros, los dólares paralelos. Eso, por supuesto, con una intervención muy fuerte, multimillonaria que ha hecho el gobierno este año y que podrá ser el año que viene, ¿crees? Porque también es verdad que en los años electorales siempre hay un poco más de presión en los tipos de cambio paralelos y hay que ver ahí también cuánto margen tiene el gobierno para intervenir, ¿no? Sí, o sea, como ahora. Porque si se desanclan los dólares financieros también Sí, la inflación claramente. Lo que pasa es que hoy día si se desancla el dólar financiero va a presionar automáticamente sobre el oficial, porque la fuente de divisas oficial hoy día ya es financiera. O sea, lo que está permitiendo acumular dólares en el mercado oficial es el ingreso de dólares financieros por esta timba, digamos, de hacer la bicicleta. O sea que si se empiezan a salir del lado financiero, le va a complicar también el lado real.
va a pegar en las reservas, digo, directamente, digamos, no solo en las cotizaciones. Obviamente, digamos, puede presionar sobre la brecha, pueden poner contención de esa manera a la salida de capitales, ¿no? Todavía no eliminaron el cepo, lo hace más estable, ¿no? Hay un carry trade que en el caso de una corrida podría ser contenido vía dejar disparar la brecha. En ese sentido es más estable que cuando vino la corrida contra Macri, que no había cepo, y se fumaron todas las reservas en un par de meses, ¿no? Y tuvieron que salir a pedir plata del FMI y se fumaron la plata del FMI también. Ahora todavía mantuvieron el cepo, el tan maldito cepo, digamos, por los liberales, que termina siendo una de las patas fundamentales del modelo y que puede dar hasta cierta estabilidad a un carry trade que salga mal en algún momento y que lo cerrás por el lado de una disparada de la brecha y no por un lado de la pérdida de reservas. Pero como te digo, está muy atado con pinza y jugando muy finito. Bien. Andrés, gracias como siempre. No, muchísimas muy gracias. amable.